El western es el género americano por excelencia y la mayor aportación de Hollywood al cine. Cualquier otro género como el del terror o el musical pudo haber surgido en cualquier lugar, pero el western solo pudo haber nacido en América. El género tiene lugar, como su nombre lo indica, en el oeste americano del siglo XIX, aunque hay veces en las que esto puede variar. Puede tener lugar en otras partes del país, como los Southerns o los Bosques Nevados, e incluso puede llegar más allá de la frontera americana y llegar a lugares como México, como en Por un puñado de dólares. También puede llegar a otros países más lejanos, como Bolivia, como en Butch Cassidy and the Sundance Kid, e incluso puede llegar al espacio, en westerns espaciales como Cowboy Bebop. También puede haber variaciones en la época, ya que puede suceder en la conquista de América, como en How the West Was Won, antes de la Guerra Civil Norteamericana, como en Django Desencadenado, después de la Guerra Civil, como en Centauros del Desierto o Bailando con Lobos, o historias en las que sabemos en qué periodo estamos, pero no sabemos bien el año específico, como Django o La Diligencia. También se puede llevar a cabo en los finales del Viejo Oeste, como en la saga Red Dead Redemption o The Wild Bunch. También hay películas con cierta influencia y con características del western, como There Will Be Blood. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Pero estos no llegan a ser westerns. También están los neo-westerns, que son una adaptación de ciertas temáticas, estética y personajes a la actualidad, pero apenas llega a ser un subgénero. También pueden tener distintas temáticas o subgéneros, como los forajidos contra la ley, como en High Noon o Dodge, Ciudad sin Ley, la venganza, como en The Quick and the Dead o Érase una vez en el oeste, la llegada a la civilización al salvaje oeste, como en El hombre que mató a Liberty Balance, la redención, en la saga Red Dead Redemption. Puede haber westerns psicológicos, como Un revólver solitario o Llegar a una cordura. También se puede combinar el género con otros géneros, como el musical, como en 7 novias para 7 hermanos, el terror, como en Bone Tomahawk, el cine negro, como en Colorado Territory, romántico, con Horizontes de Grandeza y ciertas partes de la balada de Buster Scruggs, el thriller, como The Hateful Eight, o la ciencia ficción, como en Westworld. Pero ahora vamos a ver cómo surge. El género se ambienta en el oeste americano de los 1800. El western estuvo ahí desde la literatura con historias de Billy the Kid o de Jesse James, pero la primera película acreditada como western salió en 1903. Se estrenó Asalto y robo a un tren. Este filme inició uno de los mayores y más interesantes géneros de la historia del cine. La película dura un poco más de 10 minutos, pero es tremendamente importante para el cine, ya que es una de las primeras películas narrativas, con distintos elementos y técnicas innovadoras para la época, que formarían el lenguaje cinematográfico más tarde. La película trata de una banda de forajidos robando un tren. Con resultados exitosos se dan a la fuga, pero pronto llegan las autoridades y los rastrean hasta su escondite, en donde, en un gran tiroteo, la banda muere. De esta película sale uno de los planos más icónicos de la historia del cine. Un primer plano de un pistolero apuntando su revólver a la cámara, haciendo la primera ruptura de la cuarta pared en el cine, y disparando directamente al espectador. Este plano quería transmitir algo similar a lo que había hecho el tren de los hermanos Lumière. La audiencia de la época quedó aterrorizada y fascinada. Este plano fue una inspiración para hacer la introducción de las películas de James Bond. Y para la escena final de Uno de los nuestros. Luego del Asalto y robo a un tren, el género se volvió tremendamente popular. Llegaron más westerns hechos por directores como Cecil B. DeMille, D.W. Griffith, en fin. En 1917 se estrenó el primer western de probablemente el mejor director de la historia. John Ford estrenó El Tornado. Después de esto, Ford se dedicó a hacer muchos filmes mudos, pero regresemos un poco a la literatura. En 1880 fue publicado un relato corto llamado Bola de Cebo. La historia trata de unos franceses huyendo del ejército prusiano en una diligencia. Entre todas las personas elegantes hay una que resalta, la cual es la prostituta Bola de Cebo. Les recomiendo que lean esta obra porque es una maravilla. En fin, este libro fue la inspiración de John Ford al hacer La Diligencia, protagonizada por el mayor actor del género, John Wayne. Ahí se cambian a los franceses por los americanos y a los prusianos por los indios.
pero se agregó al pistolero. Es básicamente una adaptación de Bola de Cebo, pero con sus respectivos cambios. En los años 10 y 20 los westerns eran mucho más infantiles que Marvel en la actualidad, y estaban de moda los vaqueros que cantaban y bailaban. Incluso John Wayne cantó en un western. Él fue Singing Sandy. La Diligencia consiguió cierta madurez en el género y logró que se viera como algo mucho más serio. Desde ese punto, el western brilló con gran fuerza. En los años 40 hubieron películas como Duelo al Sol, Río Rojo o Incidente en Oxbow. Estas películas muestran distintos temas, desde el sistema de justicia del oeste y los linchamientos, hasta estudios de personajes más complejos o conflictos entre ganaderos y granjeros. También surgieron películas acerca del ejército norteamericano en distintas guerras y conflictos, como Murieron con las botas puestas, Fort Apache o She Wore a Yellow Ribbon. En los años 50 llegaron películas más psicológicas y más tristes, como El Pistolero o High Noon. Esto es debido a que la Segunda Guerra Mundial seguía fresca en la mente del colectivo norteamericano. Estos westerns fatalistas llegaron a la cúspide con probablemente el mejor western de la historia del cine, Centauros del Desierto. De ahí surgió uno de los mejores protagonistas del cine. De Ethan Edwards surgieron distintos protagonistas, como John Rambo o Travis Bickle. Ethan Edwards es un personaje muy criticado desde que apareció por primera vez en 1956, ya que es una persona tremendamente racista, que odia a los indios incluso después de muertos. Ethan quiere quitarle su alma. ¿Por qué no acabas la tarea? ¿De qué te sirve eso? Con arreglo a lo que usted predica, de nada. Pero según la creencia del Comanche, sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu. Ha de vagar eternamente entre los vientos. Esto mismo le sucede a Ethan al final de la película, con uno de los finales más míticos y con uno de los planos más icónicos del cine, presentando el final de un forajido. En los años 60 parecía que el western estaba acabando. Todo esto por la gran cantidad de western que había, por la llegada de la televisión y porque América se estaba modernizando. Y estaba en una época complicada, porque conflictos como la guerra de Vietnam hacían un fuerte contraste con el oeste idealizado de John Ford o Howard Hawks. Y en 1962 se estrenó otro de los mejores westerns de la historia. El hombre que mató a Liberty Balance es la respuesta de John Ford a su propio oeste idealizado, ya que desmitifica todo el oeste antes presentado en sus otras películas. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Esta frase define muy bien qué es el western. Por ejemplo, André Bazin dijo que el western ha nacido del encuentro de una mitología con un medio de expresión. Con estas dos frases se puede definir al western americano, ya que estos están retratando una realidad que existía, pero no es un género de corte realista. Este mito que representa el western puede ser muy romántico o realmente triste. Pero ahora vamos a Europa, porque de ahí surgiría el subgénero del western más querido y más conocido. El western europeo se caracteriza por ser producciones europeas de bajo presupuesto, en contraste con las películas tradicionales que se filmaban en los Estados Unidos. Puesto que la mayoría de esos proyectos fueron financiados por compañías italianas o españolas, el género adquirió rápidamente el nombre de Spaghetti Western cuando se trataba de películas italianas, o Chorizo Western cuando se trataba de películas españolas. La mayoría se rodaron en Cinecittà, Italia, y en España. Tienen una estética naturalista y sucia, y una mucho más realista en contraparte al bello mito que montaban los filmes americanos del género. Si en América el oeste era recordado con nostalgia, Europa lo miró con subversión. El vaquero galante se transformó en un oportunista lujurioso, codicioso, cínico. El idílico sueño americano se fragmentó en una visión pesimista. En el resto de Europa también surgieron westerns. A los filmes alemanes se les llamaba Sauerkraut Westerns. En Rusia tuvieron los Borscht Westerns, y así en más países europeos. Pero hubo un país que reinó sobre todos los demás.
Ese fue Italia y sus spaghetti westerns. Estos filmes fueron elevados a un nivel popular por Sergio Leone, que junto con Clint Eastwood catapultaron sus carreras por un puñado de dólares. Los años siguientes salieron las siguientes partes de la trilogía del dólar de Leone, por unos dólares más, y El bueno, El feo y El malo. Esta trilogía fue filmada en los desiertos de España. Aquí estamos muy lejos de Monument Valley. La otra figura fundamental del género fue el otro Sergio, de apellido Corbucci. Su Django, protagonizada por Franco Nero, su cruel humor y atmósferas enfermizas resultaron en una de las iconografías más fascinantes. El vaquero haraposo sin caballo que va arrastrando por el desierto un ataúd. Esto ha inspirado más de 50 secuelas apócrifas, entre las que se cuentan Sukiyaki Western Django, Django desencadenado o Django Kill de Giulio Questi, forastero que resignificó los baños de sangre de la cinta original en una metáfora de represión sexual, culpa y angustia. También se cambió el concepto musical que se tenía de los westerns clásicos. En un comienzo la música no tenía nada característica. Si bien eran buenas composiciones, estas se podían aplicar a cualquier película de cualquier género. Pero ahora las melodías usaban distintos instrumentos como el violín, los tambores, las maracas, distintos tipos de guitarra, banjos, castañuelas, flautas y armónicas. Pero también se usaban sonidos como latigazos, disparos, coros o el mismo viento. Estas melodías están muy inspiradas por el folclore, la música española y mexicana, y ha inspirado distintos tipos de música como la surf. Los artistas más populares de la música western pueden ser Ennio Morricone, Luis Bacalov o Gianni Ferrio. Después también surgieron películas que fueron mucho más allá de lo que era el género. Como prueba están dos grandes películas de 1968, El Gran Silencio, de Corbucci, con desesperanzadores escenarios nevados, y Leone con Eras una vez en el oeste, muchas veces definida como la primera película posmodernista. Para finales de los 60s y mediados de los 70s, el western europeo llegó a una sequía creativa, pero antes de morir se bifurcó en subgéneros. Sí, subgéneros del subgénero del subgénero. El western de ciencia ficción, el wuxia western, que es un cruce con las películas de artes marciales, el contracultural acid western y las mezclas que comenté al inicio del video. Décadas más tarde influenció a muchos creadores, desde claros referentes en Quentin Tarantino, Robert Rodríguez y George Lucas, hasta exploraciones en los hermanos Coen, Sam Raimi, Kelly Richards o Jim Jarmusch, que encontraron en las mitologías del oeste el perfecto reflejo del más poderoso de los instintos que, ni hoy ni antes, ninguna capa de civilización ha logrado enterrar: la violencia. Sergio Leone con Eras una vez en el oeste hizo un ciclo entero, ya que pasó de hacer críticas y deconstrucciones del género, para luego hacer una combinación entre el euro-western y el western clásico, con tintes crepusculares, ya que muestra la modernidad asentándose en el salvaje oeste. Para esta película se tuvo que volver a América, y aquí volvemos a estar en Monument Valley. Ya que estamos de nuevo en América, vayamos a finales de los 60s e inicios de los 70s. En estos tiempos el cine americano estaba cambiando rápido. Las películas clásicas de Hollywood fueron reemplazadas con películas más modernas como Bonnie y Clyde o El Graduado. En este tiempo Sam Peckinpah estrenó su obra maestra, Grupo Salvaje, protagonizada por varios actores clásicos en los años 40s y 50s, como William Holden y Robert Ryan. Esta película está hecha para hacer un rechazo de la mitología americana y como metáfora de la guerra de Vietnam. Los protagonistas son viejos y anticuados. Solían conocer cómo funcionaba el oeste y eran héroes en la era dorada, pero ahora ya no tienen lugar en el mundo brutal y nihilista en el que viven en la actualidad. Al final de la película parece no haber esperanza, ya que los héroes de la película están muertos, al igual que el mito del oeste y toda esperanza de libertad y progreso. Con esto, Peckinpah y su Grupo Salvaje cambiaron el western para siempre. Luego de esto parecía que ya no se podía hacer nada con el género, pero Robert Altman cambió los cálidos desiertos por un clima nevado,
quitó la violencia y le dio un lavado de cara al mito del oeste, con McCabe and Mrs. Miller. En esta época se hicieron varios westerns crepusculares. El western crepuscular es un subgénero donde se presenta el salvaje oeste en sus últimos años, donde los protagonistas son héroes que ya no encajan en el mundo y donde se desmitifica la figura del pistolero, con películas como las antes mencionadas y otras como Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pero después de esto, el gran brillo del western se apagó, pero no completamente. Clint Eastwood pasó de ser solo la estrella de la película, ya que también se convirtió en director de sus propias películas. Películas como High Plains Drifter o Outlaw Josie Wales. John Wayne regresó con El Gran Jake y The Shootist, pero a mitades de los 70s el western estaba menguando, ya que grandes películas como Tiburón o Star Wars se llevaron la audiencia. Grandes directores del género como Howard Hawks y John Ford murieron, y el nuevo Hollywood estaba en la cima. El final definitivo del western parecía ser el fracaso económico en las puertas del cielo. La película, estrenada en 1980, costó $44 millones y solo recaudó $3 millones. Esto no solo hundió a la United Artists, sino que también enterró al western. Entonces la audiencia ya no veía más. En los 80s no hubo mucho que ver, ya que la gente prefería ver películas más variadas como Pelotón o Blade Runner. Entonces, cuando el género parecía estar muerto, en los años 90 resurgió una vez más. En los 90 llegaron películas como la saga de John Guns y Bailando con Lobos. Esta última ganó distintos premios y parecía que estaba poniendo el western de nuevo en el mapa. Entonces, en 1992, de la nada, Clint Eastwood dio lo que el género necesitaba: nihilismo posmoderno y extrema violencia. Unforgiven trataba las falsedades del oeste, deconstruyendo varios elementos míticos del western, los cuales no fueron tocados por Altman o Peckinpah. Esta película fue un boom, ya que revitalizó el western a tal punto que parecía imposible. La película ganó 4 Oscars, entre ellos Mejor Director y Mejor Película. Con esto parecía que el género estaba de vuelta en el establo, pero surgió un evento que cambiaría América y la autopercepción de la misma. Debido a esto, América tuvo muchos cambios y tiempos complicados. El país se fue a una guerra que fue más protestada que la de Vietnam. Entonces ya nadie quería ver películas con hombres varoniles a caballo en una nación en un estado terrorífico y peligroso. Con esto surgieron los neo-westerns. Los neo-westerns siguen temas recurrentes de los westerns clásicos, pero adaptados al mundo moderno. Temas como los que mencioné al inicio del video. El neo-western también contiene elementos externos como tiroteos, forajidos, pistoleros y caballos, pero con un contexto nuevo, más familiar y personal. Las historias están fundamentadas en una base más realista, arenosa, sombría, y no promete finales felices. Nos sitúan en un mundo imperfecto y nos hacen ver sus complejidades como un epílogo de las viejas historias del oeste. Por ejemplo, en Logan muestran todo esto, situándose en la frontera en el futuro. Si westerns como Unforgiven deconstruyen el género y su mito, un neo-western como Logan se hace mucho más grande, ya que se sitúa en un mundo moderno y realista. Esta escena representa exactamente cómo es el mito y la deconstrucción del género en estas películas. Las personas idolatran la vida de un superhéroe, pero él solo puede recordar el dolor que hubo con esa vida. Las historias en esos cómics solo son mitos de lo que en realidad sucedió. El neo-western también te muestra cómo se ha transformado la sociedad del viejo oeste. El cambio es el concepto más importante de estas películas, ya que sus personajes tienen que adaptarse a un estilo de vida que choca con el modelo del siglo XIX. El petróleo y el mundo financiero han tomado el protagonismo en una economía que ya no gira en torno al ganado. Seguimos viendo al vaquero y al policía, pero también podemos ver un mayor peso en el villano, como sucede en No es País para Viejos. También te muestran la realidad de las comunidades indígenas, que se han integrado como han podido a la sociedad, ya que suelen vivir al margen de ella, con todos los problemas que la exclusión y el racismo conlleva. El neo-western es un retrato de América en los años 2000. Eso lo explica muy bien Quentin Tarantino. One of the things that's actually really exciting about the Western genre is probably more than any other genre that there is. Even though they all take place 100 and something years ago,
Westerns reflect the decade in which they were made more than musicals, more than period dramas, more than even comedies, actually. You know, the Westerns of the 50s reflected an Eisenhower America in every way, shape, and form. And if they didn't reflect an Eisenhower America, they were weird. They were an oddball thing. Maybe Johnny Guitar doesn't reflect an Eisenhower America, but that's what makes it an oddball film. Or consequently, the 70s reflected a Watergate era, reflected an era of where you didn't believe in the myths anymore. All those myths you were told about Billy the Kid actually being a cool guy and Jesse James actually being the lovable rogue, well, those were lies. They were killers. They were absolute cold-blooded killers. Wyatt Earp wasn't the way he was sold to us. And then the 70s took great joy in ripping the scabs off of that and showing you what hadn't been seen before. So hopefully, this is my version of, the 2000s. Pero ahora, el mismo año que se estrenó No Space para Viejos, se estrenaron dos westerns magníficos: El tren de las 3:10 y El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Estas películas supusieron un resurgimiento del western a finales de la década de los 2000 y la década del 2010. Por ejemplo, en 2010 se estrenó el remake de True Grit, por manos de los hermanos Coen, el remake de Los Siete Magníficos, El Renacido, Mix Cutoff, Django Desencadenado, Bone Tomahawk, The Hateful Eight, Slow West o Rango. Todas las películas que he mencionado representan más que una historia de un héroe romántico. También es la imagen de una América que jamás existió. Un sueño de la nación de las barras y las estrellas, teniendo un pasado glorioso, aún sabiendo las cosas malas que le dieron forma a los Estados Unidos. Por eso el western es el género más simbólico de Estados Unidos. El propio western es un estudio del propio cine. Desde el nacimiento del cine, hasta el ascenso del Hollywood, hasta su caída en los 60s y su reinvención en el nuevo milenio. Es por eso que, a pesar de estar magullado y maltratado, remoldeado y retorcido e incluso mutilado, el western siempre será un retrato de América.